Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy se encuentra con nosotros Alejandro Murat Hinojosa. Él es diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y es presidente además de la Comisión para la Competitividad y el Desarrollo Regional. Alejandro Murat pertenece a una nueva generación de políticos en nuestro país. Es una generación que llega ya a las filas de la política con una preparación académica superior a la de generaciones anteriores. Él tiene una licenciatura en Derecho por el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, cuenta también con una maestría en Derecho y otra en Relaciones Internacionales por la Universidad de Columbia de Nueva York. Le decía yo con anterioridad que él es diputado federal por el PRI y presidente de una nueva comisión, la Comisión para la Competitividad y Desarrollo Regional. Es también hijo de José Murat, quien fue gobernador del estado de Oaxaca. Alejandro Murat, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Y yo quiero empezar con esta Comisión para la Competitividad y el Desarrollo Regional. ¿Qué pretende esta comisión? ¿Qué es lo que busca lograr? Bueno, Sergio, para mí este tema, sin duda, después del proceso de consolidación democrática, es el tema más relevante para la coyuntura y el futuro de México. El tema de la competitividad y el desarrollo regional es un tema que, si no lo atacamos hoy, el gobierno actual y las administraciones que vienen, pues no vamos a poder nosotros responderle a la ciudadanía en sus niveles de calidad de vida. ¿Qué es competitividad? Hay una serie de definiciones de lo que es competitividad. El Foro Económico Mundial señala que es competitivo un país que puede exportar más que otros. Aquí en México hemos creado el Consejo Coordinador Empresarial que encabeza hoy Valentín Díaz Morodo, el INCO, señala que competitividad es aquel país que puede atraer y retener inversiones. Yo me apego más un poco a la definición de lo que es competitividad de acuerdo a la OCDE. La OCDE señala que competitividad se genera cuando en condiciones de libre comercio y justas de mercado un país puede atraer y dar servicios que exigen los mercados. Pero no solo eso, sino que hay un elemento social, es decir, mantener y ampliar las expectativas de calidad de vida y de salarios de la gente. Porque como señalaba en alguna ocasión un profesor mío que fue Premio Nobel de Economía, la economía sin sentido social no funciona. Al final del día, ¿qué es competitividad y qué es lo que nosotros buscamos en esta comisión? Bueno, yo te quiero señalar, Sergio, que al final del día se habla de una teoría que fundó David Ricardo, que hablaba de las ventajas comparativas de los países. Estas teorías señalaban que un país iba a poder ser mejor que otro país en función a sus recursos naturales, en función a sus recursos laborales y en cuestión de sus costos financieros. Hoy nos enfrentamos a un nuevo reto que se llama globalización. Esto ya no es suficiente, sin duda es importante y hay que hacer uso de estos recursos, como en el caso mexicano tenemos el petróleo. Pero en el tema de la globalización, el que tú tengas una serie de elementos que te podrían hacer antes mejor que otro país, no funciona. ¿Por qué? Porque la globalización y los avances tecnológicos que se han generado en el mundo permiten que hoy las empresas y los flujos de capital en el mundo puedan invertir, ya sea por inversión indirecta o por flujos de capital, en los países que generen las atmósferas más atractivas para esto. ¿Esto qué significa? Que al final del día las estrategias que van a realizar todos estos actores se van a dar en función a aquellos países en que tengan las mejores condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Instituciones confiables, que exista un Estado de Derecho, fundamental, que haya un capital humano de alta competitividad y excelencia que hoy en México lamentablemente no existe. En síntesis, que se generen una serie de condiciones que le permitan a todos estos actores, no solo internacionales, sino nacionales, poder venir a generar un espacio amigable de negocios y de comercio. Ahora, mucha de la competitividad en los países que han ganado competitividad en los últimos años, estoy pensando en Corea del Sur, estoy pensando en China, Irlanda, España, Chile, lo han hecho a través de reformas estructurales, reformas fiscales, reformas de apertura en la energía, reformas que han hecho el país más eficiente. Pero tu propio partido, el PRI, se ha opuesto a esas reformas en el Congreso. ¿Cómo compaginas esa necesidad de la competitividad con el rechazo a las reformas estructurales? Bueno, Sergio, aquí tendríamos que hacer un análisis más a fondo. Sin duda, como tú sabes, en la pasada asamblea mi partido
aprobó la posibilidad de discutir cuál será la mejor implementación en políticas públicas en relación a estas reformas de fondos que tú señalas, para ver cuál es el mejor camino. Nosotros tendríamos que llegar a la conclusión, y esto es de modo personal, que sin duda la apertura económica que se genera en México en los años de los 88 y 90, sin duda en su primera etapa es positiva, pero en la segunda etapa tendríamos que analizar y preguntarnos qué pasó. Hoy, lamentablemente en México, la mayor parte de las privatizaciones que se generaron, pues solo se dieron de monopolios públicos a monopolios privados. Entonces, hoy tendríamos que preguntarnos, como muchos sabemos, en la economía los monopolios no funcionan. Hay ciertas industrias que sí los exigen y está demostrado claramente, pero hay otras que no. Entonces, lo que nosotros hemos argumentado en mi partido, y un poco esta es mi tendencia, es que hoy tenemos que sí, tal vez entrarle a estas reformas de fondo, pero hay que preguntarnos los quiénes, los cuántos y los cómo. Es decir, nosotros tenemos que generar un ámbito de competitividad. Tú sabes, Sergio, que Petróleos Mexicanos, por ejemplo, y el tema de la CFE, son las únicas dos industrias en México que si hoy las analizáramos de acuerdo a las 100 empresas más importantes del mundo, entran en las 10 primeras. Entonces nosotros tenemos que tener la madurez y la reflexión suficiente para, si vamos a dar el paso, que no estoy diciendo que vayamos a darlo, entonces hacerlo de una manera adecuada en donde realmente el beneficio sea para la gente. Se ha señalado anteriormente por varias gentes como Joseph Stiglitz, como Jeffrey Sachs, que las privatizaciones solo se dan una vez y los flujos de capital que entran al país solo se dan una vez. Y yo te haría otro cuestionamiento en este sentido. Por ejemplo, se dieron las privatizaciones de la banca en esta administración, en donde, como tú sabes, no hubo un pago de impuestos. En los países más desarrollados de la OCDE y de Estados Unidos, el pago de impuestos por fusión nada más es del 40%, Sergio. Esto significa que si nosotros hubiéramos hecho nuestro papel, y quiero señalar que yo no era diputado en ese momento, entonces nosotros hubiéramos visto por el bienestar de México. Pues es un problema de la ley del impuesto sobre la renta, no es un problema de la apertura de... Yo creo que aquí debió haber habido una propuesta, una iniciativa de parte del secretario de Hacienda o de parte de algún diputado que hubiera detectado esto, para que se diera un impuesto a la fusión, porque realmente fue un problema legal en donde encontraron la laguna. Pero nosotros, como funcionarios públicos, tenemos la obligación de ver por el bien de México. Cuando yo te hablo de este 40%, hagamos este hipotético, nosotros hubiéramos hablado de estas dos fusiones, de una privatización en potencia en el tema de capital. Hubiéramos hablado de esta privatización que se hubiera podido canalizar al sector energético o al sector eléctrico. Lamentablemente no se hizo, por las razones que sean. Pero lo que nosotros estamos un poco señalando es que hoy tenemos que hacer este tipo de reflexiones. No podemos entrarle al tema porque nos dicen en el extranjero o porque hay teorías que lo demuestran así. El tema de los países no es un problema de recetas. No es como las matemáticas en donde hay absolutos. Nosotros que tenemos que reconocer, y aquí entraría yo al siguiente tema, que sin duda va más allá del tema macroeconómico. ¿Qué viene después de esta liberalización y de la estabilidad macroeconómica, Sergio? Bueno, hoy Jeffrey Sachs acaba de publicar un libro muy interesante que se llama The End of Poverty, y él señala una propuesta muy interesante que va en el término de lo que él le llama Clinical Economics o economía del desarrollo. Economía clínica, sí. Lo que él plantea es, no podemos ver la economía nada más con un solo factor, como un examen médico, yo tengo que considerar 15, 20, 25 o más factores. Exactamente, Sergio. Y entonces, bueno, aquí tendríamos que entrar también al tema microeconómico, que me parece que ha sido uno de los grandes rezagos de esta administración. Sin duda se habla de dos reformas de fondo, pero ahí no se acaba el país. Pero lo curioso del caso es que las empresas mexicanas sí han hecho sus reformas. Si tú ves las empresas mexicanas en este momento, han logrado rebasar muchos problemas, se han vuelto más competitivas, están haciendo más con menos. Las empresas sí han hecho sus reformas. ¿Qué es hacer una reforma en México? No necesariamente privatizar, es hacer más con menos, es volver la economía más eficiente. Eso es lo que no hemos hecho. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Sergio, en eso. Por eso nos dimos a la tarea de crear esta comisión. Como tú sabes, lleva alrededor de 3 semanas de creación. Sí. Y en este sentido,
tengo que ser congruente y consecuente con lo que te acabo de decir. Mi papel como funcionario público y como diputado federal es generar ese ambiente propicio para que los negocios se puedan generar en México. Es decir, que se genere esa pequeña y mediana industria que posiblemente hoy no existe en México. Es decir, generar esa infraestructura que permita que vengan flujos de capital, quitar la tramitología para aquellas empresas que, como tú señalas, han hecho las reformas en sus áreas y en sus industrias. Y a esto me remito a lo que señala Jeffrey Sachs. Tenemos que ver el análisis económico de este país de manera integral y tenemos que entender que sin duda hay ciertos retos como son las reformas de fondo que tú señalas, pero hay otros grandes retos en el nivel microeconómico que nosotros tenemos la posibilidad como legisladores de entrarle al toro por los cuernos. Hoy en México, para abrir una empresa te tardas alrededor, de acuerdo a datos del INCO, alrededor de 51 días. Países con los que nosotros competimos como Chile se tardan 35 días o Canadá se tardan 2 días. Hoy esto no solamente tiene este problema para las empresas, sino también tiene consecuencias en el tema de la corrupción. Este organismo que encabeza Federico Reyes Heroles tiene estadísticas claras que señala que el problema de la corrupción cuando se alargan los trámites es claro y esto genera costos de transacción para las empresas. Entonces, por ejemplo, hoy un joven como yo que al final del día dice, quiero ser un emprendedor y quiero entrarle al toro por los huesos y hacer mi propio negocio, hace una proyección en su evaluación de negocios en donde va a llegar al punto de decir, me va a costar tanto. Pero no solo eso, tiene que también ponderar en esta evaluación los costos de transacción, que hoy lamentablemente en México son altísimos. También tenemos el gran problema de los acreedores. Hoy tenemos leyes pro deudoras. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos invitar a la gente a que haya inversión en este país cuando los acreedores realmente pues, no tienen una defensa contundente de sus derechos? Y por lo tanto no van a prestar dinero. Exactamente, que es otra de las consecuencias. Hoy en México tenemos que reconocer que fuera de este gran crédito a la vivienda que se ha generado o el crédito a la consumo, pues la gran incongruencia que también tendríamos que preguntarnos es cómo es posible que hoy la banca mexicana viva de comisiones, cuando al final del día el negocio principal de la banca, de donde nace la banca, es el crédito. Nada más que en México hoy tenemos banca transnacional, es decir, su riesgo país es el mundo. Los bancos mexicanos, fuera de 3 bancos, uno, el Banco Azteca, que sin duda es un banco fundamental e importante que ha estado dando crédito, no existen otras alternativas. Y al final del día tendríamos que preguntarnos qué va a pasar con todos esos hombres, esos mexicanos que quieren hacer su propio negocio, que no encuentran la posibilidad de esos créditos. Porque sí existen grandes industrias, pero esas no nos sirven. Nosotros tenemos que tener una pequeña y mediana industria que es al final del día la columna vertebral de la economía de cualquier país. Vamos a hacer una pausa en este momento, estamos en la entrevista, estamos conversando con Alejandro Murat Hinojosa, él es el diputado del PRI, es también presidente de la Comisión de Competitividad y Desarrollo Regional del Congreso de la Unión. Protección a instalaciones estratégicas. Coordinación interinstitucional. Capacitación tecnológica. Impulsando el desarrollo marítimo nacional. 1 de junio, Día de la Marina. Continuamos en la entrevista, estamos conversando con Alejandro Murat Hinojosa, diputado por el PRI, es presidente de la Comisión para la Competitividad y Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados. Alejandro, evidentemente el hecho de que tú seas hijo de un político como José Murat debe haber influido en tus decisiones de vida, debe haber influido en tu decisión de ingresar a la política. ¿Qué tan importante fue la figura de tu padre para que tú escogieras la política como vehículo de vida? Bueno, Sergio, yo quiero decirte que a mi padre lo admiro, lo quiero y lo respeto. Siempre lo he señalado y siempre lo señalaré. Sin duda yo soy producto de la educación que ellos me han dado, él y mi mamá. Pero en el tema político quiero decirte que al final del día mi decisión de entrar a la política se da de manera pues contundente en la universidad.
Yo creo que al final del día mis padres siempre lo que buscaron era generarme un ambiente propicio en donde yo me pudiera desenvolver y realmente cumplir mis sueños y mis objetivos. Yo quiero decirte que mi papá en muchas ocasiones me dijo que fuera doctor. Al final del día, él nunca realmente habla de estos temas en la casa porque hay que saber dividir lo que es tu profesión y lo que es la familia. Y él realmente siempre se enfocó con mi mamá en eso, en generarnos un ambiente familiar en donde pudiéramos salir adelante. Hoy lamentablemente mi mamá ha muerto, pero pues yo siempre les estaría agradecido por eso. Y el tema de la política creo que al final es un problema de convicción, que al final es lo que le digo a la gente. Hoy tenemos que celebrar que México vive tiempos importantes en el tema de la consolidación democrática, a diferencia de las generaciones arriba de la mía, pues hoy tenemos la gran virtud de tener este gran aliado que es la competencia política. Hoy se vive en mi partido, hoy tenemos más de 6 candidatos en el Partido Revolución Institucional, candidatos con un gran activo político. Más allá de esto, pues yo le digo a la gente que el día de mañana, cuando venga esta elección a la presidencia de la República, lo que se tiene que analizar es eso. No es un problema, como señaló el cardenal hace poco, de un superhombre, es un problema de equipos. Como en el fútbol, nosotros lo que tenemos que buscar es que el presidente meta esos goles, goles en infraestructura, goles en empleo, goles en salud, goles en una mejor calidad de vida, y creo, sin duda, que mi partido es el que tiene esa mejor oferta. Si tú haces el análisis de fondo de los últimos años, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, ha ganado de las últimas 15 elecciones para gobernador, 12. Y estamos hoy en el Estado de México, sin duda, con el mejor candidato que aparte ha tenido la creatividad, imaginación, de señalar que no solo promete, sino que hay una palabra empeñada. Y este es el señor Enrique Peña, que sin duda va a ser el gobernador del Estado de México. En Nayarit, los monomios también nos benefician. Y bueno, en Coahuila estamos en el mismo tenor. Entonces, hoy es un momento de reflexión. Hoy los priistas hemos aportado a la consolidación democrática. Yo, en síntesis, Sergio, le entré a la política porque tengo la convicción de servicio, porque sé que el día de mañana yo tengo la posibilidad de aportar algo para que muchos mexicanos tengan la posibilidad de alcanzar los niveles de calidad de vida a los que tienen necesidad. En el tema de la familia, ahí está el tema de la familia. En el tema profesional yo me he desenvuelto, me he preparado y he tratado de ser lo mejor posible. No solo en el tema político, sino también en el tema empresarial. Me he desenvuelto en varias empresas, una de ellas en la que tú formas parte. Y entonces hoy tenemos que entender también que la política no es un problema en donde tú vas a hacer profesión de político. Tenemos que entender que la política es un problema de circunstancias y de tiempos. Y al final del día, uno, como individuo, tiene que dar lo mejor de sí en donde esté. Hoy estoy en el tema político y sin duda estoy tratando de dar mi mejor aportación a México. Por eso creamos esta Comisión de Competitividad y Desarrollo Regional, que estoy convencido que es fundamental y coyuntural para el desarrollo de México. El 26 de abril del año 2000, durante la campaña de ese año, te llevaste la nota cuando el entonces candidato Vicente Fox fue al ITAM. Tú te levantaste y le preguntaste si el cambio que estaba proponiendo él significaba que el país tendría que escuchar un discurso fundado en las ocurrencias y atenerse a una política incendiaria y al servicio del oportunismo. ¿Qué te hizo levantarte y ofrecer esas ideas? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Por qué fuiste tú quien cuestionaste de esa forma al entonces candidato Vicente Fox? Te voy a platicar, Sergio, como te señalo, a mí me genera una gran inquietud el tema de la política cuando entro en la universidad. Este ejercicio que hice con Vicente Fox lo hice durante mis 4 años de carrera. Lo hice con Cuauhtémoc Cárdenas, lo hice con José Antonio González Fernández, lo hice con Jack Kemp, que en algún momento fue candidato a la presidencia de Estados Unidos. Es decir, fue un ejercicio constante. ¿Por qué? Porque yo entiendo que la universidad es aquel lugar en donde se generan, se debaten y se dialogan las ideas. La universidad la tenemos que ver como ese gran laboratorio en donde tenemos la oportunidad muchas veces hasta de equivocarnos, Sergio. Y eso, pues, no te lo da nadie, ¿no? El día de mañana, cuando sales a la calle, tienes ese gran examen. El examen de saber si vas a ser exitoso en los objetivos que tú te formulas o si al final del día
vas a pasar desapercibido. Yo entendí de esa manera la universidad y quiero decirte que el día que Vicente Fox, que fue un día después del debate a la presidencia de la República, pues había un grupo de gente que le manejaba a él su campaña que quería hacer preguntas escritas. A mí me parece que todo hombre que aspire a la presidencia de la República o a cualquier candidatura tiene que responderle a la gente, tiene que hablarle a la gente con la frente en alto, tiene que estar orgulloso de ser candidato y convencido. Y al final del día, cuando tú tienes este tipo de actitudes en donde buscas realmente proteger a un candidato, pues son cuestiones con las que yo no puedo estar de acuerdo, porque yo sí valoro la universidad, valoro las ideas, valoro a aquellos hombres que siempre asumen el reto de entablar un nuevo pasaje de sus vidas. Y al final del día, nosotros en México tenemos un gran número de necesidades. Yo quiero decirte, Sergio, que yo también estudié en la Universidad Autónoma de México, en donde todavía no me titulo, pero estoy en proceso, ciencias políticas. Este mismo ejercicio lo hizo el presidente, el entonces candidato, y no solo eso, se salió por la puerta trasera, que también se lo dije en aquel momento. Y al final del día, por eso me paré. Me paré porque al final yo solo le pedí que afrontara a los estudiantes con preguntas abiertas, sin mi nombre, sin decir quién era yo, porque al final del día el conocimiento no etiqueta, porque al final del día a las gentes se les tiene que valorar en función de su capacidad, en función a la posibilidad de aportar algo el día de mañana. Eso fue mi intención el día que vi al entonces candidato Vicente Fox. Lamentablemente el señor lo tomó de una manera equivocada. Yo no iba con una actitud porril, yo iba con una actitud de altura de miras, de altura de ideas, de un diálogo. Hoy quiero decirte que estoy con la frente en alto porque la razón histórica está de mi lado, Sergio. Yo en ese momento le señalé de que esos 15 minutos, de que ese 7%, de que esos claros oscuros, hoy te puedo señalar que Enrique Quintana, editorialista de un periódico importante, hace poco salió con un análisis muy interesante. Hoy solo hemos generado un crecimiento acumulado del 1.6%. Ha crecido la población del 2000 al 2005 de 96 millones a 105 millones. Y si lo ves en Producto Interno Bruto per cápita, realmente la gente ha tenido un 0.3% de beneficio. Hemos sacado a más de 1.800.000 gentes al extranjero. Entonces nos hablan también de inversión directa. En el 2004 la gran inversión directa fue el gran negocio que fueron los bancos, BBVA. Entonces, ¿dónde está ese real mejor calidad de vida? El desempleo abierto en este país es de más del 5.5%. Y si le entramos a la definición, porque todo está en las definiciones, como tú lo sabes, Sergio, entonces tendríamos que señalar que hay un desempleo abierto mayor. Entonces, yo lo que al final del día puedo señalar como conclusión es que sí, la razón histórica está de mi lado, pero también decirle a la gente que no pierdan la ilusión en la democracia. Se nos quiso decir que la democracia era sinónimo de estabilidad social. Se nos quiso decir que la democracia era sinónimo de Estado de Derecho. Se nos quiso decir que la democracia era sinónimo de crecimiento económico. Al final del día, sin duda, todos estos objetivos se pueden alcanzar con la democracia. Pero siempre y cuando entendamos que la democracia sí es rendición de cuentas, que democracia sí es participación ciudadana, como el gran ejemplo de esa marcha en contra de la inseguridad, que democracia sí es aportar desde el ámbito de la política, aportar desde el ámbito de los medios de comunicación, aportar desde la sociedad civil. Todos tenemos una corresponsabilidad. México no va a caminar solo si seguimos en estos dimes y diretes, si seguimos manipulando las cifras. México va a caminar entendiendo que todo se tiene que analizar en perspectiva, con datos duros, con datos claros, participando. Es por eso que hoy hago un pequeño comercial y le digo a la gente que nos está viendo que no tiren la toalla, que hay gente comprometida con este país, que hay una nueva generación de políticos, de empresarios y de gente comprometida con México y que le vamos a entrar al toro por los cuernos, que al final del día no nos vamos a rajar. En síntesis,
Eso es lo que le dije a Vicente Fox y esa hoy es mi reflexión a 4 o 5 años de su gobierno. Pues Alejandro Murat Hinojosa, diputado del PRI, presidente de la Comisión de Competitividad y Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados, quiero agradecerte el haber estado con nosotros en la entrevista. Te agradezco a ti, Sergio, de veras, aparte de que te admiramos mucho, te seguimos constantemente en este programa y en tus editoriales, y también a tu auditorio. Claro. Y yo también, a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.